me parece que en algún momento en nuestras expresiones exageramos un poco. Lo que ocurre es que todo depende del reconocimiento, de darnos cuenta de qué hemos sido librados. Porque la ofrenda necesariamente tenía que llegar a cubrir nuestra falta, nuestra deuda. Así que lo que Jesús dijo, lo que hizo, en ninguna manera fue una exageración. Era lo necesario, no de acuerdo a nuestro concepto. Un Dios santo fue burlado. Dio una orden. ¿Qué me importa? Vamos a hacerlo igual. Estamos tan acostumbrados a que todo es relativo, que entonces vamos modificando la importancia de las cosas. Dios no salió de su condición de santo. Dios no dejó de hacer justicia y hemos podido ser amparados. No es para entender, no, de ninguna manera, pero es la realidad y lo aceptamos, no nos queda otra. Y agradecidos a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Los 4 evangelistas, o los 4 discípulos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 le han dado la importancia al hecho. Ellos sí valoraron en alguna medida y tuvieron en cuenta todo el proceso. Evangelio de Juan, capítulo 12, y leemos a partir del verso 12. Al día siguiente muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo gritando a voz en cuello: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura: No temas, oh hija de Sión, mira, he aquí, viene tu Rey, montado sobre un burrito. Al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. Por eso los fariseos comentaban entre sí: ¿cómo pueden ver? Así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo.
Jesús va caminando hacia Jerusalén. Él sabe dónde va. No es el nombre de la ciudad. Sabe cómo va a terminar todo eso. Durante sus 3 años y un poco más, acompañado de sus discípulos, vez tras vez tocaba el tema de lo que le tocaría en algún momento pasar, lo que le tocaría sufrir. Tema que no figuraba para nada en la mente de los discípulos. Estaban buscando un futuro diferente. Su pensamiento era otro. Esperaban otra cosa. ¿Y por qué? Qué obsesionado que está con este tema, que 2 por 3 nos arruina el día, por así decirlo, poniéndolo otra vez ahí en primer lugar. Versículo 32. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. Juan hace la aclaración. Él se está refiriendo a su muerte. El Salmo 31 versículo 5. En tus manos encomiendo mi espíritu. La primera parte del versículo. Jesús usaba mucho porciones de los salmos y de los profetas, lo que había de la escritura en la época. Y eso lo tenemos en Lucas 23. Es cuando Jesús lo dice usando eso. Lucas 23. Versículos 44 al 46. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en 2. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Jesús era la palabra de Dios en carne humana. Y eso lo dice Juan cuando comienza su evangelio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por eso digo, era la palabra en un cuerpo, la palabra de Dios en forma viviente, en forma visible. Mateo 27.
verso 45. Desde el mediodía y hasta la media tarde toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron algunos de los que estaban allí, dijeron: está llamando a Elías. Al instante uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas, se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. O sea que estuvieron unos días esas personas resucitadas en algún lugar, porque recién se aparecieron a sus conocidos, su familia, al lugar donde querían aparecer después de tiempo. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron los efectos del terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas se encontraba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer llegó un hombre rico de la ciudad de Arimatea, llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato ordenó que se lo dieran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. Allí estaban sentadas frente al sepulcro María Magdalena y la otra María. Al día siguiente, después del día de la preparación, o sea, el viernes, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, le dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo: a los 3 días resucitaré. Por eso ordene usted que se selle el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Este último engaño sería peor que el primero. Llévense una guardia de soldados, le ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron y dejaron puesta una guardia. Este José que se menciona era un hombre rico
y era miembro del grupo religioso que estaba ejerciendo poder. Sin embargo, se había mantenido retraído y él no había aprobado las torturas al Señor Jesús, pero nunca se había mostrado como discípulo de Jesús, porque era un riesgo. Sin embargo, a pesar de en el grupo haber tenido una expresión en contra de todo lo que se estaba planificando para hacerse sufrir a Jesús y no aprobar su muerte, ahora se presenta directamente a Pilato y se hace cargo del cuerpo del Señor para darle sepultura en una especie de panteón, digamos, cerca del lugar donde lo habían crucificado. Estaba muy cerca. No era un cementerio, era una montaña, capaz que era de su propiedad, no lo sé, pero él había hecho cavar. La tenía preparada para la familia. No había sido usada, dice el texto, y él dijo, ahí tenemos que ponerlo, porque al otro día, sábado, se paraba el país, por así decirlo, no había ninguna actividad, así que no iban a poder hacerlo. Sin embargo, se le unió Nicodemo, otro, que no figura en ningún lugar como discípulo de Jesús. Y dice el escrito de que él había comprado 34 kilos de especias, mirra y aloe, y lo ayudó a José a preparar el cuerpo. Y en esto también vemos Isaías 53:9, en la versión 60, dice, y con los ricos fue en su muerte. Demasiada coincidencia. Pero todas las decisiones, todo lo que se hacía, tenía un respaldo histórico, ya estaba dicho. El tema es que Jesús conocía las Escrituras, que desde jovencito, no sé cómo hacía, pero tendría acceso y conocía las Escrituras, por eso que las usaba tanto. 40 días después cuando resucitó, estuvo con sus discípulos y les prometió que les enviaría ese compañero, ese abogado, el Espíritu Santo. En ningún momento leemos que los discípulos ahora sí entendían las cosas que pasaban. No entendían. Necesitaron de una intervención. Habrán oído muchas veces esas críticas que hay, cómo la Iglesia se ha encargado de armar una historia para venderla a la gente. Y eso tiene que ver probablemente con la idea de la Iglesia institución. La Iglesia de Cristo no es una institución humana, es una institución divina, es un cuerpo espiritual. Y la Iglesia no dicta leyes. 2 o 3 que vienen hermanos acá y dicen, ¿y ustedes cómo hacen esto?
¿qué tengo que hacer? El otro día le preguntaron, Sole, ¿qué dice la iglesia? ¿Tengo que pedirle permiso al pastor para ponerme la vacuna? No, es una cuestión personal eso. La iglesia no se mete en esas cosas, ¿no? Le preguntaron. Porque yo estaba, seguramente funcionaría así, no sabemos. Tenemos, gracias a Dios, la bendición por la libertad que tenemos para celebrar los cultos. Chile tuvo el domingo pasado la primera vez cierto grado de libertad y pudieron tener culto en la iglesia presencial después de un año. Este domingo ya no pueden tener. Hay cierre total, cuarentena total. No sé hasta cuándo, pero en muchos otros lugares pasa lo mismo, lamentablemente. Gracias a Dios, creo que tenemos que ser reconocidos, la bendición que tenemos de poder congregarnos, porque el hecho de congregarse no es que me pongan el presente, no es marcar tarjeta, es la comunión que podemos tener con el Señor y entre nosotros. La comunión, el congregarse, es una forma de recibir crecimiento, de madurar, de aprender un sinnúmero de cosas, porque cada uno de nosotros, como dice el apóstol Pablo, como miembros de un cuerpo, tenemos una función y en algún momento damos, decimos, tenemos una participación que hace bien, que bendice y que ayuda a los demás. Pero el Señor Jesús se fue, llegó el momento que se fue. Y pasado 10 días, o sea, a 50 días del sacrificio, de acuerdo a lo que marcaba la ley, vino el Espíritu Santo en Pentecostés, cumpliendo el almanaque judío. No es que Dios está atado al almanaque, pero había sido una orden de Dios hasta Jesucristo, hasta Él. Y a partir de Cristo para acá, en todo el mundo ha cambiado el almanaque, por así decir. Han cambiado una cantidad de cosas. El efecto, la importancia de esa muerte de Jesús. Y tenemos entonces en la palabra de Dios toda su enseñanza y toda la revelación posterior que fueron recibiendo los apóstoles, que también ha quedado en el Nuevo Testamento. Porque creemos en la revelación, en la intervención del Espíritu Santo para hablar o para explicar temas o hablar de temas que no han sido tocados o son nuevos. Entonces leemos en la primera carta de Pedro algo que está solamente en ese lugar. Primera carta de Pedro, capítulo 3 y versículos 18 al 20. Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu Santo se refiere, hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron,
cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. Hasta ahí nomás. De esto nunca se había hablado. ¿Qué pasó cuando Jesús murió y resucitó el tercer día? ¿Dónde estuvo su espíritu? Descendió a dar testimonio en los lugares donde estaba reservado, el Hades, que estaban reservadas las personas que no reconocían a Dios. El Señor Jesús lo usó hablando del rico y Lázaro. Dice que el rico en el infierno abrió sus ojos, estando en los tormentos, y Lázaro estaba en el seno de Abraham. Todo correspondía al Hades, pero que estaba dividido en dos partes. Todos estaban esperando la muerte de Cristo para que la justicia de Dios quedara satisfecha, se levantara esa separación que había, esa enemistad, por así decirlo, y quedara vía libre, que hubiera una comunicación directa con Él, con Dios. Pero había cosas que había que arreglar, y Dios es justo, y Dios lo atendió, y el Espíritu llevó al Espíritu de Jesús, y fue a dar testimonio: lo hice, ya está, ya morí, ya pagué. Nadie puede reclamar nada más. Dice la Escritura que el que acusa a los hermanos, a Pedro en su carta, que el que se ocupa de amargarnos, hoy puede engañar, pero ya le han sido quitadas las llaves que tenía del Hades y de la muerte. La muerte no existía cuando Dios hizo al hombre. Fue una consecuencia posterior. Entró la muerte, hubo una separación del hombre con Dios por desobediencia. Pero dice la Escritura que así como por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores, por la obediencia de uno los muchos son declarados justos. Y ese uno fue el Señor Jesús. Gracias a Dios. Así que Pedro recibe de parte del Espíritu Santo la revelación de qué pasó, y queda en la palabra de Dios. Gracias a Dios por la seguridad que tenemos, que Cristo venció y le sacó las llaves al que tenía, dice la Escritura, el imperio de la muerte, y que por el temor a la muerte tenía a todas las personas sujetas a servidumbre, a esclavitud. Ahora el enemigo sigue engañando a los que lo quieren escuchar, pero no tiene el mismo poder. No ha perdido todo el poder. Su capacidad de maldad no la ha perdido, pero ya no puede hacer lo que antes podía hacer, porque ahora hay uno que cuando ascendió a los cielos, dice la Escritura, que el Padre lo colocó a su diestra en un trono al lado suyo, y que le ha dado, dice, creo que en la carta a los Colosenses capítulo 2, le ha dado un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. No es un Señor, bueno, está bien, no, es el gran Señor. Él es Señor. Y es el Señor de aquellos que ha comprado para liberarnos de la esclavitud del pecado y del poder de Satanás.
tiene derechos. Dios, el Señor Jesús, tiene derechos sobre cada una de nuestras vidas. No podemos hacer lo que nos gusta, nos parece. Tenemos un dueño, Él nos compró, Él pagó un precio. No fue un arreglo hecho a la apurada, no. Fue planeado en la eternidad y hubo un acuerdo en la Trinidad. Estamos hablando de cosas que nos exceden, que están muy por encima de nosotros. No podemos usar de liviandad para, de alguna manera, dejar de honrar al Señor. Jesucristo ahora está como la verdad y la vida. Y el enemigo puede engañar solamente a quienes le presten atención o, por indiferencia, no se ocupen, no se interesen de Dios. Gracias a Dios podemos rendir un culto libremente, porque todavía hay tiempo. Él no ha cesado en su trabajo de maldad. Las cosas que nos enteramos cada día, esta mañana leyendo un informe de un pueblo en la India, lo ponía como tema de oración. Un país con semejante cantidad de habitantes, no hay una ley de protección para los niños. Y en ese pueblo de muchos miles de personas, por la religión que practican, hay de todos los colores, los padres entregan en casamiento nenas de 5 a 7 años. Hoy, no era hace 50 años atrás. Y nadie se ocupa en legislar una ley de protección a la niñez. No nos entra en la cabeza, es una barbaridad casar a una criatura legalmente. ¿Sí? Si hay necesidad de orar y de tomar autoridad en el nombre de Jesús y bendecir a los que seguramente que alguno está trabajando para eso, porque hay hermanos nuestros o personas que temen a Dios en el país, pero no son escuchados, no lo logran, no lo consiguen. Bueno, pero la iglesia es la representación. El cuerpo de Cristo está en la tierra, todavía no estamos en el cielo. Todavía hay cosas en las que podemos ser de bendición. Así que ya a las 8 de la mañana había en el mundo más de 1.100 personas orando exclusivamente por ese tema. Todos los días oramos por alguno de esos temas. Porque creemos que Dios escucha y que Dios interviene. ¿Cómo lo arreglará? No lo sé, no es cuestión nuestra. Pero no podemos mantenernos indiferentes de ninguna manera. Tenemos un lugar de autoridad por la gracia y la misericordia de Dios. Y debemos ocuparlo porque somos responsables de Él. Gracias a Dios, el Señor nos ayude a dar testimonio de esta vida preciosa que hemos recibido. Y gracias por el país donde vivimos. Gracias a Dios.